pues empezamos entonces. Venga. Finalizamos esta mesa sobre infecciones en dispositivos con un caso clínico. Soy Jesús Zaroza, cardiólogo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y el caso lo presenta la doctora Dolores Sousa. La doctora Sousa trabaja en la unidad de enfermedades infecciosas del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña y es miembro del grupo de estudio de infecciones asociadas a implantes de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y con un especial interés en el campo de las infecciones cardiovasculares, donde precisamente desarrolla gran parte de su labor asistencial. Por tanto, nadie mejor que ella para presentar un caso clínico que ilustra la complejidad de la infección en un paciente portador, no ya de un dispositivo, sino de más de uno, como es el caso. Así que, Dolores, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al doctor Zarauza y también dar gracias a la organización por haberme propuesto para la presentación de este caso clínico. Se trata de un varón de 58 años con factores de riesgo cardiovascular, con una historia familiar de cardiopatía, con una hermana fallecida a los 50 años por infarto y que debuta en el año 2011 con una miocardiopatía dilatada, no isquémica, y ya desde ese año es portador de un DAI. En el año 2019, pues, por un empeoramiento clínico, entra en una situación de insuficiencia cardíaca avanzada, se recambia el DAI a un resincronizador, a un DAI-TRC. Pero desafortunadamente también con mala respuesta clínica, por lo que ingresa en mayo de 2019 para evaluar alternativas y para hacer un estudio pretrasplante completo. En ese estudio pretrasplante se diagnostica un adenocarcinoma de colon intramucoso con una primera colonoscopia en la que se ve una lesión ulcerada, ahí sangrante a 30 centímetros del margen anal, y ya se programa una segunda colonoscopia para hacer una resección endoscópica de dicha lesión, lo cual se hace el 14 de junio, en principio sin complicaciones. Aproximadamente 2 semanas más tarde se implanta un dispositivo tipo hardware, es decir, un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, como terapia a la candidatura al trasplante. Comentar que en el posoperatorio inmediato el paciente presenta fiebre, elevación de la procalcitonina, por lo que se realiza una batería de cultivos que no demuestran infección y el paciente está con meropenem y gentamicina tras 3 días y después finalmente pues, se suspende el tratamiento. Por último, ingresa del 12 al 16 de septiembre de 2019 por un episodio de trombosis del dispositivo. Bueno, 10 días más tarde, el 26 de septiembre, el paciente reacude a urgencias porque tiene fiebre. En urgencias se obtienen unos hemocultivos en los que se aísla en 2D2 Streptococcus lutetiensis. Bueno, Streptococcus lutetiensis recordamos que pertenece al grupo Bovis, que ha cambiado, bueno, pues en forma últimamente, bueno, ha cambiado de nomenclatura y es el que se conocía previamente como Streptococcus bovis del grupo 2, que aunque con menor frecuencia que el grupo 1, pero también se ha asociado con la presencia de neoplasias gastrointestinales. Esta sería, bueno, pues nuestro paciente con el dispositivo implantado. No voy a entrar a describir este tipo de dispositivos porque seguramente se ha comentado en la mesa previa. Lo que sí cabría preguntarse es, en este tipo de pacientes, ¿cuál es la relevancia clínica de tener unos hemocultivos positivos? Y como vemos en este estudio reciente, bueno, pues la relevancia clínica es significativa, no solo por la incidencia, que vemos que bueno, hasta 1/3 de los pacientes pueden presentar bacteriemia en el primer año posimplante, sino también porque esto supone un riesgo incrementado de muerte y de ictus, tanto isquémico como hemorrágico, hasta el punto que hay algunos estudios que hablan de hasta un riesgo de 20 veces mayor de hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Es decir, que cualquier estrategia de la que podamos disponer para prevenir estas complicaciones, pues tendremos que será bienvenida. Teniendo esto en cuenta, claro, ahora podemos rebobinar un poco sobre nuestro caso clínico y nos preguntaríamos si nuestro paciente, que hemos hecho una colonoscopia o una mucosectomía, no habría que haber hecho una profilaxis de endocarditis bacteriana, ¿no? Que nosotros no la hicimos, pero bueno, pues sí había que hacerla en su momento. ¿Y qué es lo que dicen las guías?
Pues en principio las guías no recomiendan la profoliasis secundaria, ¿no? En primer lugar, porque estos dispositivos no los equipara al mismo nivel que las prótesis valvulares, y en segundo lugar, porque después de una manipulación gastrointestinal la incidencia de bacteriemia transitoria es baja y por tanto hay que sopesar siempre el riesgo-beneficio. No obstante, sí que quiero recalcar que, bueno, que hay documentos de consenso como este de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, que aunque no lo indica como una práctica rutinaria, tampoco lo ve como una estrategia descabellada, ¿no? Antes bien, pues tanto en las guías del 2013 como en las guías del 2017, lo ven como una estrategia incluso razonable, ¿no? Y ello es debido al gran riesgo que tienen estos pacientes de si tienen una bacteriemia, de que pueda haber un implante ahí a nivel del dispositivo. Lo que sí nos indican las guías también es que ante un paciente que sea candidato a un implante, lo adecuado es que haya también una evaluación por un infectólogo. Y esto no solo ante una sospecha, por supuesto, ante una sospecha de infección activa, sino también para prevenir infecciones nosocomiales, para la valoración de colonizaciones y otros factores de riesgo de infección, así como posibles alergias. Así que en el momento en que nosotros estamos con nuestro paciente, desde un punto de vista clínico, lo que nos planteamos es, bueno, tenemos una bacteriemia. ¿Qué significa, no? ¿Cuál es el alcance de la infección? ¿Se trata de una bacteriemia para nada relacionada con los dispositivos o tenemos una infección específica del DAI o del hardware? Las infecciones asociadas a las asistencias ventriculares están bien categorizadas desde el año 2011 por la ISHLT. Aquí vemos cómo la bacteriemia pertenece al grupo 2, a las relacionadas con dispositivo, aunque desde un punto de vista clínico nos podríamos plantear, bueno, qué es lo que tiene nuestro paciente, ¿no? Si realmente tiene una infección del generador o de la bomba o de la cánula que después con una bacteriemia secundaria, o si podemos tener una bacteriemia de cualquier otro origen que después, a posteriori, pues siempre cualquiera de los dispositivos, ¿no? Y en este sentido tampoco sabemos exactamente pues, cuál es la ventana terapéutica que tenemos para que esto no ocurra. Al hilo de lo que estaba comentando, es importante entender bien el microorganismo, porque no todos los microorganismos tienen la misma capacidad de siembra. Nosotros sabemos que Streptococcus lutetiensis tiene la capacidad de producir endocarditis infecciosa, pero desde luego no es uno de los microorganismos más frecuentes que causa infección en los dispositivos de electroestimulación, porque tanto en los marcapasos como en los DAI, bueno, sabemos que es una infección estafilocócica y que los estreptococos pueden causar infección, pero en un pequeño porcentaje de casos. En esta serie, en nuestra serie del grupo GAMES, que está publicado muy recientemente, pues se ha visto también que bueno, más de 700 pacientes con endocarditis y que tienen implantado un dispositivo cardiovascular, cuando la etiología es estreptocócica, vemos que de forma significativa esto se asocia a una endocarditis a nivel valvular, a nivel de la válvula, y no tanto en, bueno, con una verruga en los cables o electrodos del dispositivo. Y en cuanto a las asistencias ventriculares, lo mismo. Las infecciones más frecuentes son las del driveline, como ven ahí, y los microorganismos más frecuentes pues son pues, flora de la piel o enterobacterias. Así que esta es la situación de nuestro paciente. En la radiografía se ven bien ahí los dos dispositivos implantados y en septiembre nos encontramos con una bacteriemia. Yo creo que en este punto está claro cuáles son los procedimientos diagnósticos que tenemos que realizar, ¿no? Y la primera prueba diagnóstica sería un ecocardiograma, ¿no? Y ahí vemos como al realizar un ecocardio transesofágico, que además se repitió y se confirma, la presencia de una imagen hipermóvil, una vegetación a nivel del cable ventricular del resincronizador. Se realizó también un PEC-TAC, que tanto en la imagen sagital como en la coronal se ve una intensa captación en la periferia del hardware, así como también captación en alguna adenopatía mediastínica reactiva, ¿no? Hacía 3 meses que se había implantado el hardware y bueno, la captación la verdad es que es muy intensa. Así que en este momento la situación en la que estamos es, tenemos una endocarditis infecciosa sobre el cable del DAI, una hipercaptación en la periferia de la bomba, no sabemos si por un implante reciente, ¿no? o no. Realizamos también un PANTAC que no vemos colecciones a nivel mediastínico ni otro tipo de complicaciones sépticas
y se realiza una colonoscopia para descartar una recidiva de la lesión tumoral. Y ya con este escenario lo que nos planteamos es que hay que explantar el DAI y se plantea también un tratamiento antibiótico que se presume prolongado, primero con ceftriaxona y V y después con amoxicilina oral de modo supresivo. Les presento ahora un breve vídeo. Bueno, el resto de los electrodos salieron por tracción, salvo el electrodo ventricular, que hubo que hacerlo con láser, ¿no? El láser es una vaina que engloba el electrodo, que va emitiendo luz pulsátil y que lo que hace es pues, ir cortando como todos los trozos de, bueno, ir eliminando la fibrina, primero a nivel de la punta del ventrículo y después, posteriormente, bueno, pues vemos cómo lo va haciendo también, bueno, el electrodo está ahí más adherido, en donde el vaso hace como una curvatura, ¿no? Finalmente sale todo y la verdad es que como infectólogo uno se siente aliviado de que esto, bueno, haya resultado así, sin complicaciones, casi siente la necesidad de darle las gracias al cirujano de que todo haya ido bien y que el paciente, bueno, pues fue bien y sin complicaciones. Que había que recambiar el DAI, no hay ninguna duda, porque bueno, todos los documentos de consenso así lo recomiendan, las guías. Yo les presento este documento que es de este año, del 2020, y que engloba a varias sociedades científicas, y está claro que si hay una infección sistémica o que si hay una endocarditis con una vegetación sobre el cable del DAI, pues hay que extraerlo, ¿no? Y luego continuar con tratamiento antibiótico IV prolongado e incluso antibiótico oral si hay un foco secundario de infección, como es en nuestro caso. En relación con esto, ya lo que nos queda plantearnos es, ¿deberíamos qué hacer con ese segundo foco de infección? ¿Deberíamos explantarlo o recambiar ese dispositivo? O incluso qué hacer con la lista de espera del trasplante, ¿no? ¿Es la infección un criterio potencial para retirar al paciente de la misma o al contrario, debemos adelantarla, ¿no? El trasplante cardíaco. En esta reciente revisión sistemática y metaanálisis de aquellos pacientes, bueno, con infección de asistencias ventriculares que han ido a una de las dos modalidades o bien a cambio o no, pues se ha comprobado, bueno, pues que la incidencia en la recurrencia de la infección y en la mortalidad global, que no hay diferencias entre ambos grupos. Y aunque esto intuitivamente pues, pudiéramos pensar que, bueno, que es mucho mejor quitar el dispositivo, que esos pacientes deberían ir mejor, pues la verdad es que no siempre es así, porque esto conlleva un riesgo no desdeñable y además, bueno, tendremos que pensar que también habría que colocar un dispositivo nuevamente en una localización previamente infectada. Así que en cuanto a la disyuntiva de qué hacer, de si explantar o trasplantar, pues parece claro también que si no hay contraindicaciones para el trasplante, y en nuestro caso parece que no las hay porque la infección está controlada, pues lo ideal sería poder trasplantar al paciente y así pues acabamos con la infección, ¿no? Decir también que el pronóstico de los pacientes que se trasplantan es igual en los pacientes que han tenido una infección previa o no. Así que, ¿qué es lo que ocurrió con nuestro paciente? Nos habíamos quedado en el hecho de la bacteriemia, el diagnóstico de la verruga sobre el cable del DAI, con el explante del DAI, y lo que ocurrió después es que sufrió, bueno, tanto en noviembre como en febrero, varios episodios, reingresa por episodios repetidos de trombosis, de ahí del dispositivo, con lo cual pues ya se incluye en urgencia cero de trasplante cardíaco. Decir que hasta ese momento había estado en tratamiento antibiótico oral de forma supresiva, sin evidencia de ninguna complicación de la bacteriemia, ¿no? Y finalmente ya el día 1 de marzo de este año pues recibe un trasplante cardíaco ortotópico. Esta es la radiografía, bueno, del paciente ya con su nuevo corazón, y decir que 6 meses después del trasplante no ha presentado complicaciones de interés y que gracias, afortunadamente, las cosas han ido bien. El interés del caso es también mostrar un episodio de infección en un paciente que tiene varios dispositivos implantados. Las series que hay en la literatura hasta el momento, bueno, de este tipo de pacientes son todavía pequeñas, pero cada vez vamos a ver más casos de este tipo sin ninguna duda, ¿no? Porque tal como vemos aquí en esta serie de pacientes, pues casi un 90% de las asistencias ventriculares tenían también implantada otro tipo de dispositivo, ¿no? Con lo cual vamos a tener que seguir aprendiendo sobre este tipo de pacientes, esta situación. Decir que en nuestro hospital, ya para terminar, se han implantado 15 hardware
Aparte del caso que he comentado, se han detectado otros 5 episodios de infección. 2 son infecciones del driveline y el resto son bacteriemias estreptocócicas o enterocócicas, ¿no? Simplemente comentar que en los 3 casos en los que se implantó como terapia de destino y que no se hizo retirada del hardware, pues 2 de los 3 pacientes pues han fallecido. Y ya para concluir, bueno, me gustaría, creo que el caso resalta pues varios mensajes en 3 puntos principales, ¿no? A la hora de prevenir, de diagnosticar y de tratar. En cuanto a la prevención, yo creo que se destaca la importancia en el manejo pre- y posimplantación, sobre todo para el control de los factores de riesgo. En cuanto al diagnóstico, pues la importancia de categorizar bien la enfermedad, definirla bien y definir bien la extensión de la misma, porque bueno, dependiendo de una situación u otra, pues evidentemente esto nos va a llevar pues, por un camino terapéutico u otro, ¿no? Tenemos distintas alternativas, eso es importante. Y en cuanto al tratamiento, pues destacar la complejidad del manejo de estos pacientes que tienen varios dispositivos y además, bueno, pues el caso yo creo que ilustra una vez más y pone en valor la necesidad de interaccionar en un equipo multidisciplinar. Y ya para finalizar, pues dar las gracias a todo el equipo de personas que han colaborado en la atención de este paciente y que me han ayudado también en este caso, bueno, para elaborar este caso clínico, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muy bien, excelente la presentación, Dolores. Y como hemos dicho, ilustra la complejidad en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con dispositivos, procedimientos que cada vez son más frecuentes y nos encontramos con pacientes con más de un dispositivo, lo que complica aún más las estrategias de diagnóstico y tratamiento. Espero que les haya gustado el caso clínico y espero que les haya gustado mucho la mesa 2 sobre infecciones en los dispositivos de asistencia y otros dispositivos. Con esto finalizamos la mesa. Muy buenas tardes.